Juan Guaidó denunció el viernes que Nicolás Maduro busca deshacer la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición. Venezuela. Juan Guaidó denunció el viernes que Nicolás Maduro busca deshacer la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición, provocando la apertura de procesos judiciales contra legisladores. El líder de la oposición condenó la investigación iniciada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, allegado al gobierno, contra el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, entre otros. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inició una investigación contra el diputado Edgar Zambrano. Nicolás Maduro y sus aliados quieren lanzarse una de Fujimori, y seguir con la locura y radicalizando un proceso que saben que no le ha llevado a nada, dijo Guaidó en una rueda de prensa. En 1992 el presidente Alberto Fujimori, mandatario de Perú entre 1990 y 2000, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y cerró el Poder Judicial por oponerse a sus planes de gobierno. Edgar Zambrano es un hombre íntegro, indicó Guaidó. Lo que hacen es perseguir, lo que hacen es hostigar al Parlamento de nuevo, demostrando un poder que ya no tienen, tratando de mostrar control que ya no ejercen porque es evidente que ya no tienen el respaldo, el respeto y mucho menos el corazón de Venezuela. En abril, atendiendo la solicitud del máximo tribunal, la oficialista Asamblea Constituyente quitó la inmunidad a Guaidó, que preside el Congreso, y autorizó su enjuiciamiento por desacatar una orden que le prohibía salir del país, de acuerdo al portal de noticias El Informador. Zambrano fue uno de los muchos dirigentes políticos que acompañó a Juan Guaidó en el fallido alzamiento militar del pasado martes 30 de abril para derrocar a Maduro. Mientras tanto, la semana pasada, fue detenido el diputado Gilbert Caro, el segundo miembro del partido político Voluntad Popular, del cual es militante Guaidó, que es privado de la libertad en los últimos 90 días. Guaidó, líder de la oposición, busca presionar a Maduro para que termine su mandato, se instale un gobierno de transición, y se convoquen elecciones libres lo antes posible. Por su parte, Nicolás Maduro alega que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. Juan Guaidó se proclamó presidente interino en enero, es reconocido por más de 50 países, y sostiene que el mandato de Maduro es ilegítimo, porque logró la reelección en mayo de 2018 en medio de acusaciones de fraude. El líder de la oposición también llamó a marchar el sábado hacia las sedes de las principales unidades militares de Venezuela, y pedirles que retiren su apoyo a Maduro. Más de una vez Guaidó ha dicho que solo hace falta sumar a los militares para lograr el cambio de gobierno en Venezuela. Mañana volvemos al encuentro con los militares de manera cívica, pacífica, sin caer en provocaciones, acotó. Vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución, de que es posible una transición democrática, rápida, para producir elecciones libres, aseveró. Guaidó confirmó que hay descontento en la familia militar, vendrán nuevos pronunciamientos. El llamado de Guaidó se produjo después de que el martes encabezara un intento de revuelta militar junto al dirigente Leopoldo López, quien fue condenado a casi 14 años de prisión por liderar en 2014 protestas contra el gobierno del mandatario socialista y se encontraba bajo arresto domiciliario. Aún con el amplio apoyo popular de Guaidó y el rechazo al gobierno de Maduro, a quien muchos acusan de ser el responsable de la severa crisis política y económica que azota al país, el líder opositor no ha logrado sembrar significativamente el respaldo de las fuerzas militares, el mediador encargado, usualmente, de resolver las disputas políticas en Venezuela. El jueves un tribunal de Caracas ordenó la detención de López por violar el arresto domiciliario que le fue concedido en julio de 2017. López está con su familia como huésped en la residencia del embajador español en Caracas. España ha dicho que no lo va a entregar. Organizaciones humanitarias informaron el viernes que al menos 5 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y policías después de la revuelta.
El Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales declaró que más de 200 personas heridas ha sido el saldo de las manifestaciones. Venezuela está pasando la peor crisis económica, establecida desde hace más de 5 años, caracterizada por una severa falta de bienes básicos como alimentos, medicinas y una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional estima que podría alcanzar este año 10,000,000%. Aunado a la debacle económica se desencadenó una crisis social, y la migración de más del 10% de la población, unos 3 millones de personas,